Buenas noches, bienvenidos una noche más con Trepsi. Bienvenidos, hola a todos. Con mucho gusto, la noche de hoy tendremos un tema pues muy difícil, esperando que se vayan conectando. Es un tema difícil porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. Y el día de hoy tendremos una gran experiencia y me encanta que se unan. Esperamos que podamos responder a todas sus inquietudes, dudas y tengamos una muy buena guía. Y como les decía yo en la semana, realmente ojalá que nunca la necesitemos, pero estar preparadas siempre facilita el camino. Tener esa luz, esa guía de gente especialista, pues enriquece nuestra paternidad, y entender antes de que nos sucede es anticipar. Y cuando tenemos la oportunidad de anticipar y de medir dónde están nuestros niños, estamos más en nuestro centro para transmitir seguridad. Y creo que uno de los mayores mensajes que los niños reciben de los papás es cuando nuestros papitos sí nos hablan con esa paz, con esa calma, con ese manejo de herramientas para poder ponerle luz en este caminito que los niños están aprendiendo de nosotros. Tendremos una invitada muy especial, es Lucía Bravo, y ahora ella es tanatóloga y tiene una trayectoria muy bonita porque ella es psicóloga, Lucía Bravo, directora y fundadora del Centro Tanatológico Una Vida con Sentido y autora de un libro muy importante para darnos muchas mayores herramientas. Y su libro se llama Cómo hablar de la muerte con los niños, justo el tema del manejo del día de hoy. Muchísimas gracias, con mucho gusto, Ruti. Me encantaría hablar contigo y apoyarte. Acuérdate que en Trepsi, tu servidora, yo soy Esther Yedid, y las maestras estamos pues muy cerca de ustedes para apoyarlas. Con mucho gusto, abiertas a sus inquietudes, a sus dudas, y espero que en cualquier momento Lucía se pueda unir. Ya sé que se conectó, entonces en cualquier momento estará conmigo manejando un miércoles más de información para ustedes, que para mí son joyas, porque aprendo, crezco y me encanta escuchar sus retroalimentaciones, los comentarios que nos dejan, las pláticas que se nos presentan en clases, y esta parte es una parte súper enriquecedora, trayectoria en Trepsi, y estas ganas de, pues, sí usar este medio tan padre para poderles llegar y enriquecer su camino. Lucía, un placer tenerte aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Estaba escuchándote y antes de empezar todo esto quería transmitirte la paz. Me encanta cómo hablas, me encantó tu forma de transmitir. Estaba emocionada de escucharte. Muchísimas Lucy, gracias por la invitación y qué hermoso tu paz y tu tono de voz. muchas gracias, Lucía. ¿Sabes qué? Me emocioné mucho cuando aceptaste esta invitación porque yo también te escuché a ti y dije, no hay nadie mejor después de escuchar a bastantes psicólogas, tanatólogas que transmiten esta línea tan finita entre la vida y las adversidades. A los papás me encantó escucharte a ti y sé que va a ser una gran noche porque tienes mucho que aportarnos, Lucía. Gracias, gracias. Ojalá, estoy segura que entre las dos haremos un gran equipo y podremos apoyar a todos esos papás interesados siempre en en brindarles herramientas a los niños. Bueno, a los papás, a los docentes, a los que acompañan a cualquier infante, ¿no? No hay que especificar. Que a fin de cuentas, pues ellos son la entrada a los niños. Si nosotros podemos llegarle a los papás, estoy segura que esta información corre directito al corazón de los niños, porque a través de estas miradas, de estas palabras que nosotros damos, pues les abrimos el camino a conocer este mundo que es maravilloso también para ellos, Lucía. Así es, espero de corazón podamos darles, brindarles eso que ellos necesitan, que están buscando, que a veces son preguntas, son inquietudes o que a veces, como dices y como decías ahorita, el anticiparnos, el prepararnos, que aunque a veces hay muchos temas que nos asustan,
como adultos siempre tenemos que estar preparados y sobre todo un paso adelante de nuestros hijos o de nuestros infantes, porque es ahí, nosotros nunca sabemos cuándo van a hacer la pregunta por curiosidad, porque está creciendo su conocimiento. Entonces siempre hay que vencer nuestros miedos para prepararnos para ellos. Lucía, me encantaría que nos platicaras qué te hace tomar la especialidad de tanatología. Porque como psicólogas tenemos muchos campos, pero ¿por qué tanatología? Bueno, la verdad es que todo esto empezó desde que yo estaba en primaria. Todo esto empezó cuando yo estaba en primaria. Mi corazón y mi persona siempre me decía que yo quería servir a las personas. En realidad, en ese tiempo en primaria, pues no sabía muy bien de qué forma, no sabía si a través de la medicina, de la psiquiatría o de misiones, ¿no? O sea, no sabía, pero siempre había algo que me gustaba ofrecer, servir a los demás. Cuando estaba en la universidad, después de ir descartando en qué quería estudiar, cuando estaba en la universidad, escuché por primera vez esa palabra en el pasillo a dos personas que estaban hablando de un diplomado. Y la verdad es que soy muy curiosa y no me dedico por nada. Entonces me acerco y le digo, oye, ¿qué es eso que están hablando? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Y pues, no lo dudé y me metí al diplomado en la universidad y me encantó. Desde el momento en el que asistí, me encantó y sabía que era para mí. Le pedí a la persona que lo impartía si yo podía ser su asistente, si le podía cargar las hojas, lo que yo necesitaba Me hacer, no suena, me suena. necesitaba aprender más. Y cuando ya me gradué, al mes de graduarme, me fui a estudiar mi especialidad a España. Y todavía mis amigas me decían, ay, Lucía, y no te estarás equivocando, es muy precipitado. Y les digo, pues total, si me equivoco, pues estudio otra cosa, pero pues, no pierdo nada, le digo, o sea, pues, voy a perder más si me pongo a dudar. Y en México en ese tiempo no había tanta información sobre esto, no había tantos libros. Entonces me fui antes de que iniciara la maestría, para poder leer, para poder conocer, para ver de qué se trataba. Cuando llegué a la maestría, yo era la más pequeña de toda la gente que había estudiado. Entonces mi director me acogió, ahora él es mi mentor, él me acogió y yo es como un papá para mí, yo soy como su hija y él me enseñaba mucho y me prestaba su oficina para leer libros. Entonces, así fue mi caminito, la verdad, siempre he estado lleno de muchas bendiciones. Uy, la verdad qué suertuda, porque tener esta posibilidad de crecer, además acogida cuando estás tan lejos de casa es maravilloso. Sí, Lucía, platícame un poco, ¿por qué piensas tú o qué has encontrado en tu trayectoria? ¿Por qué los papás tenemos tanto miedo de afrontar la muerte y transmitirla con seguridad a los niños? primero que nada, vamos a tratar de, si elimináramos la palabra muerte y pondríamos cualquier palabra, si pondríamos cucaracha, si pondríamos cuchillo, si pondríamos televisión, si pondríamos carretera, si pondríamos avión, lo que sea, ¿por qué los papás tenemos ese miedo a? Y la pregunta creo que aquí es, primero que nada, porque nosotros no se nos educó, no había esa educación y la verdad sigue siendo muy escasa. Entonces, no había esa educación de cómo se hablara, existían desde esos tiempos, había muchos tabús, porque independientemente de que la muerte se trabaje, de que el proceso de duelo se trabaje, se estudie, lo que conlleva la muerte es doloroso, sí o sí, que es un La pérdida. Ujú. desapego, es un desprendimiento, es un cambio, es un desequilibrio en casa en lo que nos adaptamos, en lo que aprendemos a vivir con esta situación. Entonces, sí o sí envuelve algo que produce incertidumbre y todo lo desconocido, con esa necesidad que tenemos el humano de controlar, de tener respuestas, de dudar mucho de nuestra fe sin creer que fe es religión, ¿no? Entonces, ¿por qué los padres tenemos ese miedo a hablar de la muerte?
porque es un miedo propio que nunca nos enseñaron, pero sobre todo que ahora que nosotros somos adultos, no hemos tenido el compromiso y la responsabilidad de preguntarnos a qué le tememos de la muerte. Porque si nos ponemos a pensar, no es la muerte lo que nos asusta, sino el yo no creer que voy a estar preparado cuando suceda esa situación, el no saber cómo lo voy a manejar, cómo me va a impactar mi vida, ¿sí me explico? Entonces, eso es primero. Segundo, es las respuestas o las preguntas que me van a hacer los infantes, el ver a las personas o a los niños, en este caso, que yo quiero, que yo amo, llorando o tristes, de por sí, cualquier persona que queremos, no nos gusta verlo triste. Ahora cuando es un niño, nos impacta más, por así decirlo. Entonces, en eso. Sumo mi dolor con el de él, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas yo también tuve una pérdida. ¿Dónde la acomodo dentro de mí esta nueva vida con mi pérdida? Más el dolor ajeno, ¿cómo lo manejo? Exactamente. Entonces, ¿por qué nos produce miedo la muerte y cómo se lo transmitimos? Es porque no nos hemos tomado el tiempo de indagar qué es lo que nos produce ese miedo. O sea, ¿cuál es la causa que nos produce el miedo? Totalmente, totalmente cierto, ¿no? Y permitirnos sentir ese miedo puede ser algo, tanto ese miedo como ese dolor, ¿no? Es parte de este proceso que nos vamos dando este chance a permitirnos manejar nuestro propio duelo, porque evitar una emoción dolorosa, pues no me hace solucionarlo, pero darme tiempo a llorarla, darme tiempo a contactarme con mi pérdida, con mis temores, con mi dolor y ayudar a mi niño a decir, soy humano también, amor, y estamos juntos en esto, crea cierta empatía en donde crecemos juntos y no tenemos que dejar nada debajo de la alfombra que mañana me cause dolencias en mi cuerpo. Y no solamente dolencias, te causa carencias y conflictos para crear relaciones, para tener relación sana contigo mismo, porque cuando no sanas una pérdida, sanas un duelo, eh, no puedes establecer relaciones profundas o sanas con otros, porque siempre estás ocultando algo. Entonces siempre estás como a la expectativa de que ese tema o temas que te produzcan dolor no sean tocados. Entonces cuando alguien se está acercando, tú te alejas y vas perdiendo relaciones. Entonces, más como tú dices, utilizas una palabra muy perfecta que es permitirte. La emoción ya está, la emoción es innata, es posible de que tú la permitas o no, más bien que exista, pero lo que sí es que permitas expresarla. Ella ya está dentro de ti, ¿qué harás con ella? Entonces, a tus hijos tampoco le vas a poder evitar que ellos experimenten sus propias emociones, pero siempre vas a poder enseñarle la naturalidad de las emociones y cómo manejarlas. Qué bonito lo dices porque es una naturalidad, no las estamos permitiendo o planeando y manipulando, es una expresión innata y nada más hay que permitir esta parte. ¿Hay alguna etapa, Lucía, con los niños, sobre todo enfocándonos con ellos, en donde será mejor no hablar de la muerte o a cualquier edad podemos hablar de las pérdidas? En realidad, esto es diferente porque si se produce una muerte, una pérdida en la familia, en el entorno en donde viven, en la comunidad, en el colegio, pues es inevitable. A lo mejor el niño me pregunta por curiosidad, me pregunta qué está sucediendo, me pregunta porque lo escucha. Ahora, si no ha sucedido eso, el niño no ha leído, el niño no ha visto en una caricatura, pues es como hay necesidad de que hablemos de un tema que no está en su mundo. Pues no, no hay necesidad. Pero si surge, no hay que bloquearlo. Ahora, comúnmente entre los 6 y los 7 años empieza la curiosidad sobre este tema.
¿Qué surge? Surge la curiosidad desde el concepto que va a ir adquiriendo similar a la de un adulto. A partir de los 6, 7 años puede empezar a ver la muerte como algo irreversible. Eso es súper importante. Irreversible. Porque los niños perciben en un inicio la muerte como un suceso reversible porque ve los videojuegos, porque ve las caricaturas y se murió alguien y vuelven a poner play y vuelve a aparecer. Entonces, entre los 6 y los 7 años. Ahora, esto es un común denominador, pero esto no es general. Eso va a depender de su alcance cognitivo, por así decirlo. Me gustaría detenerme tantito ahí, Lucía, si me permites, porque este concepto pienso que es algo muy valioso que las mamitas entendamos, los papás entendamos. Para un niño antes de los 6 años, inclusive yo podría decir que no necesariamente por la tele. Piaget nos habla que todavía esta conceptualización del tiempo, conceptualización de la espera, todo eso me hace que el niño piense que sí se fue, pero va a regresar. Todavía su mente no está lista para entender que una muerte es para siempre, porque el para siempre todavía no está en su concepción del tiempo. Entonces, entender que un niño pudiera decirte, yo sé que sí, mi abuelito se fue, pero va a regresar porque es como si hubiera ido de viaje. Entonces, esa parte tenemos que ser un poco flexibles porque comentaba yo con una mamita hoy, una cosa es sentir que mi niño siente eso y otra cosa es que yo se lo esté alimentando. Sí, sí va a regresar y ahí tengo que ser muy nato, tengo que ser muy claro, mi amor, no, no es un regreso, es un para siempre. Pero es que mi abuelito, sí, tu abuelito vive en tu memoria, en las fotos, en cada vez que nosotros lo recordamos pero él no lo vamos a ver más. Creo que tenemos que ser claros. ¿O qué piensas al respecto, Lucía? Porque parte Definitivamente. de, sobre todo que nuestra población son niños pequeños, son niños hasta los 5 años, 6 años que los tenemos en preescolar. Entonces todavía estoy en una etapa en donde nuestro manejo tiene que ser entendible porque el niño responde como responde. Definitivamente, lo que tú dices, a veces nuestro propio miedo a creer que a lastimar a ese niño con la realidad es crearle un mundo de mentiras que no son sostenibles, porque no nomás es ay, sí, luego va a regresar, todo va a estar bien, no sé qué, cambiemos de tema, pero vamos al parque, pero tú no te preocupes, aquí está mamá. No, no es que se está preocupando, tiene curiosidad. No nomás quiere decir que ese niño va a tener un dolor si le hablas de eso. Va a tener más angustia si no le hablas de eso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las personas buscamos tener respuestas a diferentes preguntas según nuestra edad. Entonces, si el niño, tú como padre o tutor, no le das respuestas, él va a ir pegando desde su entendimiento un concepto erróneo que probablemente le cause más angustia. Entonces ahí vengan las pesadillas, las regresiones, etcétera. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con lo que le explicamos, porque creo que tú lo explicaste perfecto, de hay que decirles que el abuelo, la persona que falleció, la mascota, esa persona o ese animal que ya no se encuentra, vive en nuestros recuerdos, en las fotografías, en todo lo que nos dejó en su vida tan valiosa que ahora es parte de nuestra historia, pero que ya no lo vamos a ver, no lo vamos a abrazar, que esa persona no es que esté dormido, su cuerpo se apagó y no necesita absolutamente ningún otro cuidado, ya no habita en la tierra, habita en nuestro corazón. Es importantísimo no decirle que está en el cielo, que es una estrella, crear fantasías o reubicarlo, por así decirlo. Y sobre todo, si agregamos la parte religiosa, el niño no entiende todavía de fe. Entonces eso lo puede perturbar más o hasta empezar a crearle una mala relación con un ser superior.
en donde el ser superior castiga. Sí, se llevó al que yo más amaba o al que lo que fuera. Sí, sí, que es cierto. Así es. O por qué eligió a él habiendo tantas personas. Entonces, desde ahí, todavía hay muchos adultos que siguen teniendo esa idea de, pero ¿por qué se llevó a esa persona? No, no, no se lo llevó. Su cuerpo biológico por naturaleza dejó de funcionar. Nuestra necesidad como religión es que haya algo posterior. Ujú. Qué cierto y qué claro, porque entonces no tengo por qué depositar en algo sobrenatural el despido. Me tengo que concentrar en lo que sí hay, y lo que sí hay es una memoria, es un recuerdo, es un cariño, y como pregunta esta mamita, bueno, después de mucho tiempo me dice que se siente triste por la persona o animal que falleció, y entonces para mí esa parte es muy valiosa porque decir, qué rico que te lo puede decir. ¿Qué dices, Lucía? Sobre ¿Cómo me... todo, qué valioso que te lo diga, porque cuando existe una tanto antes de una muerte, por ejemplo, una enfermedad, como una pérdida ya por fallecimiento, tenemos que tener mucho cuidado con la conspiración del silencio, en donde las familias, por querernos proteger entre nosotros, guardamos silencio. ¿Y qué sucede? Es como habitar muchos extraños en un mismo hogar. Y cuando existe la apertura de la comunicación, de la confianza, de, oye, estoy llorando, estoy triste, hoy lo recordé, soñé, estoy enojada, amanecí de este sentimiento, etcétera, se fortalece la unión. Y si estamos hablando de una edad, de niños pequeños, si nosotros como padres fomentamos la confianza, que sus preguntas o todas sus dudas son válidas y serán entendidas, vamos a evitar que ese niño en el futuro se acerque con extraños sobre diferentes temas, porque va a saber que sus padres están ahí para cualquier tema. Entonces, es desde ahí empezar a fomentar la confianza, la autoestima, pero sobre todo el evitar que mañana ese niño busque en el navegador las respuestas, en sus amigos las respuestas, en un psicólogo constante cuando tiene a sus padres. Yo no digo que esté mal, sino nuestro primer recurso siempre deberían de ser esas personas. Totalmente. Y quiero subrayar esa parte que dices, crea conexión. Porque cuando yo estoy vulnerable y una emoción mía la puedo compartir contigo, estoy creando este vínculo de confianza. Y muchas veces a mí me ha tocado, y lo hablo con adultos, ¿no? No hace poco con mi marido platicábamos de mi cuñada que falleció y mi marido se le soltó las lágrimas, pero tiene ya 2, 3 años. Y entonces esa parte de decir, wow, yo también siento tristeza de repente y qué padre que podemos hablar de ella. Porque esa parte de conectarnos también como adultos lo sentimos y no es cuestión de niños, es cuestión de todos, De humanos. de humanos. Qué importante es eso. Cuando tenemos esta parte, Lucía, de manejo de la muerte, pensaba yo que hay momentos en donde la muerte es porque ya es viejito o porque está enfermo y hay muertes sorpresivas. ¿Hay algún consejo para uno u otro transmitir la información a los niños? ¿Quién la debe dar? ¿Qué momento se debe dar? ¿Cómo se maneja todo esto? Porque bueno, sucedió y sucedió con cualquier cosa. O sea, no quiere decir que solamente estamos hablando de seres queridos, estoy hablando de animales, estoy hablando de plantas, estoy hablando de todos estos procesos que para los niños pues tenían un vínculo significativo. Mira, primero yo quisiera pues retomar algo que tú mencionaste ahorita. Todas las muertes, todas son sorpresivas. ¿Por qué? Porque independientemente de que un médico te diga que esa persona tiene un cierto tiempo de vida, cuando llegue la muerte, a todos nos toma por sorpresa, porque nadie sabe la hora exacta o el día exacto.
pero yo creo que la palabra aquí es repentino, ¿sí? Hay unas muertes como por un accidente o por algún infarto fulminante, eso es repentino, ¿sí? Al hablar de niños, ¿quién es la persona indicada para acercarse y dar esta noticia, para compartir esta información? Definitivamente van a ser los papás. Y si me dices, pero es que no están destrozados, no pueden dar la información. Ok, no hay apuro. O sea, tiene 5 horas, 7 horas, pero si tú me estás preguntando quién es la persona adecuada o quién es la mejor persona para brindarles esa información, mi respuesta son los tutores. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo más importante para un humano que sus padres. De ahí vienen miles de situaciones emocionales del vínculo con nuestros padres. Creo que es casi nuestra historia emocional, casi, ¿sí? Entonces, ellos son los primeros. Si fallecieron los papás o si papá falleció y la mamá está de viaje, etcétera, si no pueden hacerlo ellos, ¿quién? Eso es muy importante. No es el que sigue de inmediato, es la persona con la que el niño tenga más confianza. No es quien esté preparado, no es quien se encuentre ahí, no es quien el adulto crea que lo puede hacer o que se siente que quiere mucho al niño. No, es con quien el niño se siente seguro, se siente en confianza. Esa va a ser la persona. ¿Cómo? ¿Qué le vamos a decir? ¿Vamos a ser muy específicos? No. Le vamos a dar un englobe. Le vamos a decir, papá o mamá o el abuelo falleció. No le vamos a decir, es que ya está muy viejito y falleció. ¿Por qué? Porque si se muere el hermanito en el vientre, porque si se muere la mascota, etcétera, etcétera. No podemos decirle, empezar a crearle la idea de que los viejitos solamente mueren. Le vamos a decir, el abuelo murió, él estaba muy enfermo o su cuerpo ya no pudo seguir respirando, ya no pudo seguir dando vida. Entonces sus ojos se cerraron, su corazón dejó de latir y él dejó de respirar. Ya no va a poder venir, ya no vamos a poder jugar con él. Él murió, ahora solamente está con nosotros en nuestros corazones. Y cuando cerremos los ojos podemos verlo en nuestros recuerdos. ¿Sí me explico? Pero tenemos que darle la primera introducción a la muerte. ¿Quién? En un lugar seguro en donde tanto la persona que está brindando la información pueda llorar, se vale, pueda decirle, estoy triste, si tú en algún momento estás triste, se vale, siempre estoy aquí para ti, podemos llorar juntos, podemos platicar, me encantaría escuchar todo lo que tú necesites o quieras contarme. Y si tú en algún momento me ves llorar, yo te pido que no te asustes. Yo, al igual que tú, siento muchas emociones y en algunas ocasiones lo voy a llorar. Ahorita tú mencionabas lo de tu esposo y tu cuñada. Esto es muy curioso. Las personas a veces queremos medir el duelo por las lágrimas. Así no se mide. Las lágrimas van a poderse producir hasta el último día de nuestras vidas. Podemos llorarle a esa persona, pero la magia de las lágrimas son lo que significan. Si yo sigo llorando con el mismo dolor, es que algo no he entendido, es que algo no he procesado. Pero mis lágrimas van a ir cambiando conforme yo vaya sanando. Voy a llorar, pero a veces el llanto va a ser de nostalgia, de amor, de alegría, de recuerdos, pero no precisamente de dolor. Qué bonito lo dices, Lucía, porque eso es algo muy valioso y muy claro. Quiere decir que en esta rueda del duelo tengo que ir pasando por diferentes facetas, pero me tengo que despedir, no me puedo quedar enganchada con el momento que viví esta pérdida, ¿no? Entonces esa parte es súper clara como tú lo manejas y bueno, esta parte de decir, lo van a decir los padres, la gente más cercana, a pesar de que yo esté sobrepasada de dolor, necesito encontrar un espacio de paz en mí para poderlo transmitir, ¿no? Y entonces hace una mamita una pregunta donde dice, ¿y podré llevar a mi hijo, a un niño, al sepelio? ¿Qué opinas para que se despida de él? Ok, así como
existe la posibilidad de que lleves el niño al sepelio, a los rituales que tú o tu familia consideren. También puede ser al hospital, ¿sí? ¿De qué depende? No depende de que yo, Lucía, o un experto, un especialista te diga, sí, llévalo. Eso no va a depender de mí. Eso no va a depender de la lectura. Eso va a depender del niño que está siendo invitado. Esto es una invitación. Nadie está obligado a ir a un sepelio. Nadie está obligado a ir a un lugar donde no está listo o no desea estar. Entonces, esta invitación también es para el niño. Pero, ¿qué hago? Le tienes que explicar. Si es la primera vez que se va a acercar a una situación como esta, tienes que decir, bueno, después de que una persona muere en nuestra familia o en nuestra cultura, etcétera, etcétera, se llevan a cabo, pues vamos a un funeral o hacemos una misa para despedirlo, para darle las gracias por todo lo que nos dejó, para que lo reciba Diosito. No sé, yo eliminaría eso, pero ya serán palabras de cada padre. Y le tenemos que explicar que se va a enfrentar. ¿Es un lugar o es un cierta donde muchas personas van vestidas de negro, hay muchas personas que lloran, está esa persona en un ataúd, eso significa que lo van a enterrar y esto, pero acuérdate que no hay que preocuparnos porque esa persona ya no siente dolor, no necesita comida, no nada, esa persona ya murió. Entonces, cuando nosotros explicamos a qué se va a enfrentar, a qué puede esperarse, él decidirá si está listo o no. Ahora, si ese niño dice, no, no quiero ir, ¿ok? Puedes cambiar de opinión. Ahí va a estar X persona siempre contigo. Si tú decides cambiar de opinión y quieres ir, puedes decirle que te lleve. Si tú decides ir y estás incómodo o ya no quieres estar ahí, esa persona te puede llevar a donde tú necesites. O sea, saber que tiene la libertad de estar. Y ahora, como adultos, nos corresponde también entender que estamos invitando a un niño, que las reglas no van a aplicarse para igual a él que nosotros, que él no tiene por qué ir de negro. Ahora, probablemente corra, grite, se aburre, juegue, se ría. Los niños. Dios, Es lo normal, así es. Así es. Y su proceso también de la experiencia y de referencia es muy diferente a la nuestra. Y tengo que entender que para él, sobre todo si está en este periodo donde la muerte es reversible, tiene un significado totalmente diferente. Y entonces lo pase como más ligero. Y entonces eso pudiera ser quizás incómodo, nada más es como entender quién es mi niño, qué esperar de él y no pedirle cosas que mi niño no es en otros lados, tampoco lo va a hacer aquí. Es un pequeñito y tengo que respetar estos procesos. por su edad y sobre todo por su personalidad también. Totalmente, totalmente. Tengo una duda, una pregunta aquí que quisiera también que nos platicaras un poco, porque hay una edad en donde los niños les piden mucho a los papás que les aseguren que ellos no se van a morir. Está en esta etapa de, que Freud le llamó justo la etapa edípica, en donde obviamente la pérdida, si se dio con una experiencia previa, con algo pequeño, con algún objeto, con alguna película, como tú lo mencionaste, pues el niño sí se clava y dice, prométeme que tú nunca me vas a dejar. ¿Qué piensas de eso, Lucía? Mira, fíjate, tú utilizaste primero una palabra cuando me hiciste la pregunta al principio y ahora al final utilizas otra. Si el niño te dice, prométeme que tú nunca me vas a dejar, está muy fácil su pregunta. A los niños hay que escuchar. Él me está preguntando eso. Muchas veces no oímos a los niños, sino lo que nosotros interpretamos. Si ese niño te dice, prométeme que tú nunca me vas a dejar, yo te prometo que desde donde yo me encuentre, como yo me encuentre, siempre te voy a... Mm. Nunca te sientas abandonado por mí, porque siempre encontraré la forma. Una mamá siempre encontrará la forma. Nunca te voy a dejar, aunque a veces tus ojos ya no me alcancen a ver. Oh, qué bonito. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, si él dice, nunca me vas a dejar,
porque entonces está hablando de un abandono. Así es. Y dice, prométeme que tú nunca te vas a morir. Mi amor, yo te amo tanto que jamás te prometería algo que no puedo cumplirte. Yo y tú y todo lo que está vivo en algún momento se va a morir, pero lo más importante no es pensar en la muerte, sino disfrutar a la vida. Entonces, ahorita yo te propongo que tú y yo disfrutemos siempre cada minuto que estamos juntos, para crear muchos recuerdos, para que tú te llenes y yo me llene de ti siempre. ¿Sí me explico? Uf, totalmente, Lucía, qué bonito, porque de una u otra forma es como un miedo que es típico de la etapa y de una u otra forma sí es muy importante recordar que mientras estemos vivos, estamos juntos y estamos creando. Y obviamente nuestro plan no es ese, nuestro plan de muerte, de vida no es ese, pero no puedo prometer algo que yo no puedo tener ese control. Y hablar de nuevo con la verdad es muy importante, Exacto. súper importante. Lucía, podemos hablar horas. Platícame, ¿qué es de las cosas que más te preguntan los padres de niños pequeños en este manejo? ¿Qué cosa te gustaría cubrir con nosotros? Bueno, algo que es muy específico de ustedes, en especial ahorita que de Trepsi, es si tu familia se encuentra viviendo un proceso de pérdida o alguna muerte, lo primero que tú debes de hacer es informarle al colegio. Yo les propongo que tengan esa comunicación con el colegio. El principio puede ser un reporte, que el niño no alcance a leer o algo así, pero que los papás y los maestros estén en comunicación, un reporte diario, un reporte semanal. Ojo, muchas veces creemos que los focos rojos es porque el niño está portándose, está peleando, no está prestando atención, está muy inquieto. A veces un foco rojo también es que ese niño de repente quiera hacer todo muy perfecto, quiera ser un excelente hijo. ¿Por qué? Porque a lo mejor está sintiendo una carga, quiere, quiere darle alegría a mamá, está sintiendo una responsabilidad de llevar alegría a casa y tampoco le corresponde, ¿sí? Otra cosa súper importante es mantener las rutinas. Esto es muy importante. Por más conflictuado que esté tu mundo, papá, mamá, lo entiendo, al igual que ustedes soy mamá, vamos a tratar de aprender a pedir ayuda. Si yo no puedo llevar a mi hijo a sus clases de la tarde, hay que aprender a pedir ayuda. Oye, ¿me puedes ayudar a llevarlo? ¿Me puedes ayudar? Es que voy a tener misa, es que estoy totalmente destrozada y quiero que mi recámara a llorar. Puedes hacer. Los niños necesitan la seguridad que los niños necesitan, a veces la reciben en la rutina. Entre más cambios ellos vivan, más inestabilidad tienen. Ujú. Entonces, si ellos mantienen su rutina, saben, necesitan mucho ellos, es la certeza de que alguien va a cuidar de ellos, de que si murió papá o mamá, ellos no van a ser desprotegidos, porque acuérdense que mamá y papá tienen funciones sumamente importantes y sumamente distintas. Cada uno me brinda una seguridad distinta y si uno de ellos se ausenta, yo siento que ¿quién me va a dar eso que me aportaba esa persona? Entonces, entre más cambios, más se confirma mi teoría de que no existe esa seguridad. Entonces, mantener rutinas, avisar al colegio, pedir ayuda, aceptar ayuda de todas esas personas. Se vale llorar, Estás sola. Ujú. explícale a tu hijo, ponle palabras, hagan actividades, me refiero a fines. No se trata de que crea un tabú de no de esa persona, ¿sí? Ahora, no se trata de que si tu mamá tiene la necesidad o tu papá tiene la necesidad de ir todos los días a la iglesia, si es que esa persona, los cenizas de esa persona, no se trata de que el niño tenga que ir contigo. Él tiene necesidades distintas, ¿sí? No Sí, van a pero ir son el... mensajes muy diferentes, sí, totalmente. Eso es algo en parte que yo les recomendé, yo les compartiría. No sé si tú tengas alguna otra duda antes de que cerremos.
Lucía, me parece que has dado muchísima luz en todo este proceso porque creo que tenemos muchas herramientas. Tengo una pregunta más. Eh, si he tenido la suerte de nunca haber vivido una muerte cercana, de nada, y por ahí tengo que preparar a mi niño, hablar de ella previo a, o va a ser algo que surja con la vida. Mira, en sí no hay una preparación. Si tú me dices preparar, yo tengo más de 10 años acompañando a personas y siempre les digo, probablemente cuando se muera alguien que yo amo o que es muy importante en mi vida, no esté preparada, porque no podemos preparar a las emociones. Y un duelo está basado, es algo muy emocional. Entonces, no, no se trata de voy a estudiar, me voy a ir a 1000 cursos, talleres, porque en su momento no sabemos qué va a ¿Cómo va? significar para nosotros. Podemos estar preparados para saber qué esperarnos, cómo es un proceso, qué está dentro de lo normal, de lo común. ¿Sí me explico? Podemos tener como un eje de qué esperarnos, como cuando una mujer se prepara, cómo va a ser el parto, cómo es esto, te puedes formar, pero no creas que te vas a preparar, porque no sabemos cómo nos vamos a encontrar. Otra cosa es, eh, puedo preparar a mi hijo, puedes hablarle, puedes ir haciendo que la muerte sea algo natural. Eso definitivamente lo puedes hacer. Si tú no te asustas de un tema, el niño va a entender que no es un tema como curioso, pero si el niño te pregunta de cualquier tema, droga, sexualidad, muerte, lo que tú sea, y tú haces una cara así, cambias el tema, cambias tu tono de voz, pues él va a saber que hay algo que escarbar o algo. Hay un libro que cuando estaba en España, no sé si todavía me llamó mucho la atención porque era un niño que le preguntaba a su mamá sobre la muerte y la mamá le contestaba, acábate la sopa. O sea, no sé decir, pero a ver, tú vuelve a tus labores. Eso es algo muy normal que hacemos las mamás o las personas cuando estamos muy metidos en nuestro chip y llega algo que nos desconecta y nos agarra así. Mañana hablamos. Entonces, yo no tanto a manera de promoción, pero exactamente en mi libro vas a encontrar en un inicio un poquito de información para los adultos, de cómo es según cada etapa, de qué podemos responderles, qué podemos decirles. Pero la mayor parte del libro son actividades, son juegos, son cuentos, son películas, son canciones. Entonces, si en algún momento tu mamá, papá, que estás con nosotros compartiendo, necesitas más herramientas, ahí lo vas a poder encontrar. Uf, gracias. Me parece que esa es una gran herramienta porque además, cuando tú mencionas que no tengo la ventaja hasta hoy, la fortuna de conocer tu libro, claro que lo voy a conseguir, que hay juegos, hay canciones, hay formas de manejarlo, abriendo todo el abanico de posibilidades para los padres y los niños está maravilloso. Lucía, está padricísimo, de veras, muchísima información muy útil en tema doloroso y no fácil de hablar. Pero la realidad, acordémonos siempre, hay que hablar siempre con la verdad. Cuando nos hablamos de la verdad y hablamos de lo que sentimos, nos conectamos y aprendemos a crecer junto con nuestros hijos en estas cosas que son de veras no fáciles para nosotros, pero no significa que tenga la misma dimensión para los niños. Acabamos de pasar muertos, Lucía, y en nuestro país hay una cantidad de costumbres y cosas muy interesantes en cuanto a la muerte. ¿Cómo lo concibes tú como última pregunta? Creo que el Día de Muertos es una costumbre, ¿sí? Entonces, hay que aclarar que es una costumbre de nuestra sociedad, es una costumbre de nuestra cultura, que, pero para niños tan pequeños
a ellos les puede causar mucho miedo porque es un regresar, es como regresan los fantasmas. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado porque si se los vamos a introducir, se los tenemos que explicar muy detalladamente para no producirles un miedo, porque esto al final de la historia es una creencia, es una costumbre, es un ritual, ¿sí? Pero es algo de los adultos. Gracias por esa aclaración, porque siempre me hacía ese rebote en mi cabeza. Decía, es un manejo de vida después de la muerte muy interesante, donde se crean muchas expectativas en los niños no tangibles. Y entonces esa aclaración de es una tradición y esto es lo que creemos, no es la realidad, es una parte donde sí tenemos que hablar con la verdad también con los pequeños. Lucía, es algo riquísima, mil gracias. Espero podernos volver a encontrar y seguir remando en este tema tan interesante porque dices con tu sensibilidad tan especial tanta información valiosa que es algo de veras con un corazón lleno. Gracias a ti, me encantó conocerte, me encanta tu tono de voz, me encanta. De verdad, yo también salgo muy enriquecida y me encantó el equipo que hicimos en donde tú hablabas de Freud, de Pillot. Me fascinó, aprendí mucho de ti también. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes para todas las personas que nos acompañaron. Si tienen una duda, no duden en contactarme en las redes sociales. Con mucho gusto les comparto la información o le doy respuestas. Estoy segura que seguiremos conectando y estoy segura que seguiremos juntos en este camino. Gracias, Lucía. Y bueno, pues amar la vida y a seguir construyendo recuerdos maravillosos, porque de eso se trata. Así es. Gracias. Gracias. Bye bye.